evaluar la semiología del dolor. ¿Sí? Prácticamente cómo evaluar a una persona con dolor. ¿Sí? Si quieres saber más, a veces con eso. ¿Lo están leyendo? Sí. Bueno, el dolor, prácticamente para poder evaluar le doy esta mnemotecnia. Para que ustedes puedan poder evaluar. Cualquier tipo de dolor se evalúa de la misma forma en cuanto a la parte semiológica, la parte del interrogatorio. ¿Sí? Entonces, la A es el tiempo de aparición. ¿Sí? Un dolor, nosotros tenemos, el dolor puede ser un dolor somático o un dolor visceral, ¿sí? Según el área café. Los dolores somáticos son aquellos dolores que se originan por daño a la piel, ¿verdad? Serían los músculos, las articulaciones, ¿sí? Los huesos. Los dolores viscerales son los que se originan en los órganos internos: pulmón, corazón, intestino, vejiga, ¿sí? ¿Está bien? A eso se le llama dolor visceral. El dolor somático, nosotros dimos dolor fisiopático. Bien, entonces ya tiene todo el concepto. Excelente. Así lo voy a hablar. Entonces, ustedes ya saben entonces que el dolor somático es un dolor más preciso porque se envía por fibras mielinizadas, gruesas, y que puede hacer que la persona diga dónde está el dolor. Acá me duele, acá está el daño, acá está pasando. Sí. No ocurre eso con el dolor visceral, que es un dolor más sordo y más difícil de encontrar, ¿verdad? Y de saber dónde vive. Y a veces, incluso un dolor del corazón se puede manifestar con el dolor del brazo, o un dolor que irradia hacia atrás, ¿verdad? Entonces, el dolor visceral es mucho más complejo en cuanto a eso. Es un dolor sordo, normalmente un dolor que dura más tiempo, sin embargo el dolor somático dura menos tiempo, ¿verdad? Todo esto no quería preguntar en la semiología, pero es importante saber para poder uno entender qué órgano o qué parte puede estar dañado. Entonces, el dolor puede ser también producido por agentes químicos, físicos, ¿verdad? Térmicos, y a eso, entonces, esos son producidos, son dolor que agudos, ¿sí? Que se origina por una noxa específica y que se puede ver. Entonces, esos son dolores originados por estímulos nociceptivos. Después tenemos los dolores neuropáticos, son aquellos dolores que se originan ya por daño crónico del sistema. Por ejemplo, una diabetes que comienza a dañar el nervio, entonces produce lo que se llama una neuropatía diabética secundaria por un daño permanente, o sea, progresivo y más continuo y de más tiempo, ¿verdad? Que daña el nervio. Muchas veces puede ser que el órgano no esté dañado, pero el nervio ya está dañado, ¿sí? Después están aquellos dolores psicógenos, en los cuales el paciente siente dolor, pero ningún órgano está dañado, ni el nervio ni el órgano, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nosotros cuando hacemos este interrogatorio tenemos que tratar de guiarnos prácticamente qué órgano está dañado, por qué se produjo ese daño, ¿sí? Para al final nosotros poder darle una terapéutica, un tratamiento, y para saber qué estudio hacer, ¿sí? Entonces, el paciente que viene para consultar el dolor, nosotros en motivo de consulta ponemos dolor, pero tenemos que poner dolor ¿dónde? ¿Sí? Y
cabeza. ¿Sí? Y lo que es importante es saber si ese dolor de cabeza ya pasó hace mucho o es un dolor de cabeza nuevo. Bueno, entonces, vamos para saber el contexto. Motivo de consulta, dolor de cabeza. Entonces, antecedentes de la enfermedad actual. Y así se hace el antecedente de la enfermedad actual. ¿Sí? Adelante. Entonces, paciente consulta por dolor. ¿Sí? La A es la aparición. Entonces, yo tengo que saber cuándo apareció. ¿Sí? Entonces, la A de aparición. Vamos a decir que es un dolor, la aparición. La aparición nosotros podemos decir que es agudo o es crónico dependiendo de la enfermedad. Entonces, para yo saber si es agudo o es crónico, tengo que más o menos pensar qué enfermedad puede ser. Un dolor de cabeza normalmente es agudo, prácticamente una semana, un día, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los dolores de cabeza aguda que se ocurren? ¿Por qué ocurre el dolor de cabeza de una forma aguda? Una cefalea primaria, ¿sí? Si bien todavía no dimos cefalea, ¿verdad? Una cefalea primaria. La cefalea primaria es aquella cefalea que no hay daño a nivel del cerebro, pero la persona siente ese dolor y tiene ciertas características, ese dolor de cabeza. ¿Qué quiere decir? Uno va a hacerle todo tipo de estudios y nunca va a encontrar nada. Entonces, la cefalea primaria, tenemos la migraña, tenemos la cefalea tensional y tenemos la cefalea en racimo. ¿Sí? La migraña suele ser un dolor agudo, ¿sí? Que se inicia en este momento, produce dolor en la cabeza, en la mitad del cuerpo pulsátil, acompañado de náusea y vómito. La tensional suele ser un dolor de cabeza que normalmente la persona suele tener cuando se estresa y tiene antecedentes luego de tener dolor de cabeza hace mucho tiempo. La migraña puede ser que se instale de forma aguda o forma... ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo le empezó el dolor? En este momento, hoy, en horas o máximo 2 días, hace 2 días. En la cefalea tensional puede ser aguda, que ahora, pero cuando uno le pregunta, ¿ya tuviste dolor de cabeza anteriormente? Sí, es la misma característica, sí. Entonces, eso normalmente suele ser un dolor crónico. Y suele ser más de 72 horas. ¿Sí? El enracimo suele ser un dolor de cabeza agudo, detrás del ojo, más en varón, y normalmente eso suele dar en crisis. A veces, y siempre empieza, prácticamente cuando consulta, es porque comenzó en ese día o el día anterior. ¿Sí? Professor, qual que é esse último mesmo nome? Cefalea en racimo. Racimo. Después cuando hablemos de esos tipos de cefalea, solo por ejemplo, aí voy a explicarles más detalles. A do náusea, vômito e pulsátil é qual que você disse? La de migraña. La migraña. E racimo. Después voy a explicarles más detalles de eso, porque ahora yo le voy a explicar para poder entender cuándo ustedes van a poner en la historia nada más. No estoy todavía hablando de cada enfermedad así específicamente. Después tenemos la cefalea primaria. Dentro de la cefalea primaria, ¿qué es lo que produce? Digo, secundaria, ¿sí? ¿La lista tenía firmado todo? Entonces tenemos la secundaria. La secundaria, la que produce dolor agudo, suele ser la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatoso, ¿verdad? Los tumores raramente dan dolor agudo, normalmente son dolores más crónicos,
¿sí? Una meningitis puede dar un dolor de cabeza agudo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, prácticamente, si yo hablo de un dolor de cabeza, prácticamente le puedo dar una semana, puedo decir que es agudo. Más de una semana ya puedo pensar en una cefalea ya crónica. ¿Se entiende? La cefalea por deshidratación es la secundaria. Cefalea por deshidratación es secundaria, así, porque por deshidratación. Entonces, yo pongo acá, paciente consulta por dolor. Que inicia hace 24 horas. ¿Sí? Entonces, aparición fue aguda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Aparición. La aparición puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser subaguda. Si yo tengo una persona que consulta por dolor de cabeza de 10 días, ya no es más tan agudo para el dolor de cabeza. Probablemente sea una subaguda. ¿Sí? Para hacer más fácil yo puedo poner en días, así es mucho más sencillo. Pero puedo poner también un dolor de cabeza agudo y cosas. ¿Y qué hay que preguntar en la aparición? Inicia hace 24 horas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? Si ese dolor empezó de golpe, o sea que el paciente estaba así sin hacer nada y de repente comenzó a dolerle demasiado. O fue un dolor que comenzó así de a poco y cada vez aumentó de intensidad. O es un dolor que duele, pasa y duele. ¿Sí? Y eso entonces, un dolor que inicia hace 24 horas, inicio súbito, ¿sí? ¿Está bien? ¿Dónde? Localización. Entonces, puede ser agudo crónico que inicia súbitamente, que es progresivo, o que tienen digámosle, en crisis. Pasa y vuelve, ¿sí? Entonces, eso se pone ahí. Eso es en aparición. Paciente que consulta por dolor que inicia hace 24 horas, inicio súbito, localización. ¿Dónde? Porque ahí me va a dar la característica de qué es lo que está pasando y qué parte del organismo y qué parte específica de lo que está doliendo. Ahí cuando le preguntan dónde, hay que decirle que señale dónde le duele y que muestre, no solo que hable. Le van a decir que con su mano ponga dónde le duele. ¿Sí? Entonces, que inicia hace 24 horas, inicio súbito, hemicraneana, la mitad de la cabeza, que decía acá, la mitad de mi cabeza. Entonces, hemicraneana. ¿Sí? Intensidad. Sí, sería muy bueno. Hemicraneana derecha, exactamente. ¿Sí? Entonces, paciente consulta por dolor que inicia hace 24 horas. Inicio súbito, hemicraneana, lado derecho. Intensidad. La intensidad se puede evaluar de varias formas. ¿Sí? Podemos hacer la escala visual numérica. Uno puede poner todo lo que uno quiere, uno puede decir que la intensidad es leve, moderado o severo. ¿Sí? Eso uno pregunta, ¿te duele poco? ¿Más que poco? ¿O te duele demasiado? Solo que eso es muy subjetivo. Uno puede poner eso, preguntándole al paciente y haciendo. Si uno quiere ser más detallista y hacer más específico, se puede hacer la escala
Esto más la escala numérica que va del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Cómo uno le pregunta al paciente? Entonces empieza a preguntar, ¿te duele mucho? Poco, más o menos. Demasiado me duele. ¿Verdad? Pero usted le mira su cara y no parece que demasiado le duela. En este caso su cabeza no ve ninguna herida, nada. Y duda un poquito. Entonces esta escala puede ayudarnos mucho. Entonces, ¿qué es lo que le pregunte? Bueno, me vas a decir, le vas a dar un número a tu dolor. ¿Sí? 0 es nada de dolor. 1, 2 y 3 sería un dolor leve. Es un dolor que está ahí, pero no molesta mucho. Se siente, pero no molesta mucho. O es moderado, 4, 5 y 6. Es aquel dolor que ya molesta, pero uno puede hacer sus actividades normales. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene dolor y sigue trabajando no está teniendo un dolor intenso. Tiene un dolor moderado todavía porque puede aguantar todavía. ¿Se entiende? Entonces una persona pudo decirte que tiene un dolor severo, pero cuando vos le preguntás por el número, te dice 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, probablemente sea moderado. ¿Sí? Y el dolor severo sería 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? El dolor severo sería ya, el 7 podría ser ya aquel que le hace llorar a la persona, y eso ustedes cuando ven que llora ya pueden pensar que es un dolor intenso. Pero al preguntarle, le va a decir también lo que ella siente. Esta es una percepción subjetiva, esto es para poder aproximarse un poquito más a lo exacto. ¿Sí? O puede ser aquel que ya no puede hacer nada porque le impide el dolor, o puede tener 10 que aquel que ya se queda postrado en la cama. Y 10 yo le pondría aquel dolor donde incluso le hace desmayar. El dolor cuando es muy intenso puede hacer desmayar. Una persona migrañosa puede desmayarse por dolor de cabeza y la gente puede decir que es solo un síncope o pensar que tuvo un derrame o cosas así porque se desmayó. ¿Y qué es lo que es importante preguntarle? Si se acuerda algo antes de que se desmaye. Si digo que tuvo un dolor de cabeza intenso antes de desmayarse, tenemos dos opciones. O que sea una migraña o que la paciente tenga si es joven, tenga una hemorragia subaracnoidal o un sangrado cerebral. Que el siguiente paso, entonces se le pregunta si es que tuvo dolor antes. Le pregunta, ¿sos migrañosa? Sí. ¿Y te suele dar así cuando tenés migraña? Y te dice que sí. Entonces no vas a tener que pedirle tomografía, no vas a tener que internarle, no vas a tener que hacerle punción lumbar. Con el interrogatorio ya te libras de todo eso. Ahora te dicen, no, esta nunca me pasó y nunca me llegó a ser así. Y suelo tener dolor de cabeza muy fuerte, pero esta es la primera vez que me pasó así. Ahí sí hay que pensar que igual aunque sea migrañosa puede tener una hemorragia subaracnoidea. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esto sería severo. Entonces con esto yo puedo hacer sencillo, dolor de derecha, de intensidad, en este caso, severo. Pero le pregunto y me dice que es 4, 5, 6. Entonces le damos que es 6. 6 de 10. Entonces acá hay una disconcordancia, ¿verdad? Pero ella percibe que es muy severo su dolor de cabeza. Pero según la escala numérica, no es. Está ahí entre severo y moderado. ¿Se entiende? ¿Sí? Este es el 6, 1 hasta el 10. Moderado hasta 6. Severo de 7 a 10. 6 de 10. 6 sobre 10. Es moderado. Pero la persona dijo que era severo. La persona dijo que es severo. Eso es lo que percibió. Pero si le hace una escala numérica, ella dice que es moderado. Y yo no le veo ni llorando. ¿Verdad? Pero su percepción es de un dolor severo.
Entonces esto me ayuda a decir que probablemente no sea tan grave, pero es importante. Siempre el dolor es importante. Siempre hay que prestarle atención. Entonces así vemos la intensidad en la historia clínica. ¿Se entiende? Lo ideal es poner así para que sea más específico. Pero si de repente alguno no tiene tiempo, y ponen así ya directo. Entonces, aparición, localización de intensidad. Característica. La característica es cómo percibe la persona ese dolor. Entonces, la característica en cuanto al dolor, entonces puede ser un dolor pulsátil. Entonces, dolor severo 6 de 10, pulsátil. ¿Dónde ya saben? ¿Sí? Pulsátil. Puede ser un dolor quemante. Siente como si fuera que algo le está quemando. O puede ser un dolor opresivo. Es como si fuera que algo le está apretando. Algo dice, un elefante está sobre mi cabeza. Normalmente suele decir cuando está muy agotado y tiene dolor de cabeza por estrés y eso. Puede ser. Entonces puede ser pulsante, quemante, opresivo, puede ser tenebrante, como si fuera que algo le está partiendo la cabeza. Entonces la característica del dolor es cómo el paciente siente ese dolor. ¿Sí? A veces es difícil, algunos no pueden describir bien, pero hay que tratar de poder quitar, porque cierta característica del dolor tiene importancia. Entonces, aparición, localización, intensidad, característica, irradiación. ¿Qué quiere decir irradiación? Si ese dolor que uno le dice, ¿dónde te duele? Acá me duele. Ahí empieza el dolor, sí, ahí empieza. ¿Ese dolor se va en algún lado o solo se queda ahí? Y me dice, me duele ahí y después se va en toda mi cabeza. Entonces, ahí pone pulsátil que irradia a toda la cabeza. O podés poner un término más médico, se hace holocraneana, o sea, toda la cabeza. Ya no es más hemicraneana. ¿Sí? O puede ser un dolor que empieza en la cabeza y que irradia el cuello. Puede ser un dolor que empieza a la mitad de la cabeza, irradia el cuello e irradia el brazo. ¿Sí? Entonces la irradiación del dolor es aquel dolor que inicia en un lado y se extiende hasta otra parte del cuerpo. Ese es el dolor irradiado. El dolor referido es un dolor donde el órgano está dañado en un lado, pero se manifiesta el dolor en otro lado. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria pélvica suele haber un proceso inflamatorio en la pelvis, pero suele a veces doler el hipocondrio derecho. Ese es un dolor referido, no un dolor irradiado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se puede decir la característica, la irradiación. Aparición, localización, intensidad, característica, irradiación. ¿Y qué irradia a toda la cabeza o se hace holocraneal? Ahora, es atenuantes y agravantes. Entonces, ahí uno le pregunta, ¿y cómo calma? ¿O qué hiciste para que calme? Y me dice, calma con el sueño, ¿sí? Calma con el sueño. ¿Y qué hiciste? Y le tomé analgésico. Consumí AINES. Te respondió ese tratamiento y a veces mejora y a veces no. Consumió AINES con mejoría parcial o relativa, ¿sí? Porque no le curó, por eso está todavía con dolor de cabeza. O si no, consume AINES y desaparece completamente. Si consumió AINES, ¿qué es importante para nosotros? ¿Cuánto consumió esa AINES? Porque uno sabe que si consume más de 10 comprimidos en el día, eso ya es tóxico para el organismo y no es beneficioso porque los AINES tienen hasta cierta hora que funcionan
y cuánta es su dosis. Eso van a dar en farmacología, por eso no le doy todavía dosis ni nada. Pero normalmente consumir 10 analgésicos en un día es mucho. De hecho, consumir 10 analgésicos en un mes ya se considera abuso de analgésico. Y el abuso de analgésico lleva a problemas gástricos, osteoporosis, insuficiencia renal, ¿sí? Pero eso es el capítulo más adelante. Entonces, que consume con AINES tanto por día, más de 10 o menos de 10. Con mejoría parcial o sin mejoría, ¿sí? Y empeora con los esfuerzos. Cuando hace actividad física empeora con los esfuerzos. Y ahí se concluye razón por la cual acude a consultar con el médico. O se pone, consultó con otro médico, ¿quién le deriva? O consultó con otro médico, no encontró solución y viene a consultar ahora conmigo, ¿sí? O estuvo internada, ¿verdad? Salió de internación, volvió el dolor y vino ahora a consultar conmigo, ¿sí? Así se concluye. Entonces, por eso con esto uno ya agarra y ya hace y ya puede decir qué tipo de dolor de cabeza es. Un dolor de cabeza aguda que inicia hemicraneana, acompañante y atenuantes. Si qué síntomas más tiene. Si tiene náuseas y vómitos, entonces en este caso la paciente calma con el sueño, consume AINES, empeora con el esfuerzo, mejora con las náuseas, con los vómitos, está acompañado de náuseas, niega fiebre. Cuando me dice que niega fiebre, yo ya descarto que el cuadro es algo infeccioso. Y un dolor hemicráneo, pulsátil. Y encima, yo tengo en mi dato de filiación que ella es mujer. Eso me da un dato muy fuerte que probablemente como diagnóstico sea una migraña. Con estos datos, yo puedo decir que probablemente sea una migraña. No tuvo fiebre, es una cefalea intensa. ¿Qué puede ser una cefalea intensa? Una hemorragia subarachnoidea. Entonces, me voy en el examen físico. ¿Cómo yo puedo decir que no es una hemorragia subarachnoidea? Le muevo el cuello para ver si hay rigidez de nuca. En la migraña no tiene que haber una rigidez de nuca. Entonces, en el examen físico yo me voy, el examen neurológico es normal. No encuentro rigidez de nuca. Cuando hablemos de examen neurológico vamos a poder saber más detalles. Pero el examen neurológico es normal, no tiene rigidez de nuca. No hay otro diagnóstico. Migraña, le podés hacer tomografía, resonancia y no vas a encontrar nada. Porque tu interrogatorio estuvo bien, tu examen físico estuvo bien. Y esto es una historia de una migraña. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, algún órgano, algo que duela que no sea la cabeza, si alguien me puede decir, va a ser otro ejemplo. Dolor de oído. Entonces, ¿hace cuánto que duele el oído? Entonces, paciente consulta por dolor de oído. ¿Hace cuánto que tiene ese dolor de oído? En este caso es dolor de oído. 3 meses. Hace 3 meses. ¿Sí? ¿Es agudo, crónico o subagudo? Con eso uno ya sabe que es una enfermedad crónica la que va a estar. O sea, no voy a poner como diagnóstico otitis aguda infecciosa. ¿Se entiende? Que al final lo hace. Con eso uno ya puede ir pensando en una enfermedad crónica que produzca dolor de oído. ¿Se entiende? Entonces, hace 3 meses entonces que tiene dolor. Aparición de ese dolor. Ahora la paciente
sigue con dolor? Sí. ¿Ese dolor es continuo o es intermitente? Entonces, 3 meses, ¿empezó de golpe o empezó cada vez más de a poco? De golpe empezó. Muy raro ese dolor de oído, pero bueno, vamos. Inicia súbito, intermitente, ¿sí? O sea, un dolor que empezó hace 3 meses, inicio súbito y es intermitente, o sea, pasa y vuelve, ¿sí? Bueno, entonces es un dolor crónico de inicio súbito y que de repente hace intermitencia, ¿está bien? Ya sabemos que es en el oído, pero podemos agarrar y decir que nos muestre si realmente es el oído. Porque después puede decir que es su oído y te dice que el oído es acá. ¿Verdad? Ahí está. Ahí cambia todito. Cuando el paciente me dio de acá, y ahí voy a agarrar, abrí tu boca y veo una carie ahí. Ahí vos no bajas porque el paciente te dice dolor de oído. No, ahí vos cambias ya. O si no puedes poner paciente, o si no puedes poner así mismo como dice el paciente, pero en el examen físico vos tenés que poner que la carie y que vos le evaluaste y que todo ese dolor fue relacionado a una carie. ¿Cuál va a ser tu diagnóstico? Una caries infectada. ¿Se entiende? Entonces, que ustedes relatan acá tiene que tener relación con el hallazgo de ustedes. Si esto que ustedes relatan acá no tiene relación con lo que ustedes encuentran acá, quiere decir que no contó bien el paciente o ustedes no le preguntaron bien. O lo que el paciente dijo, ustedes encontraron otra cosa que va relacionado con eso. ¿Sí? Entonces, nunca va solo con esto. Siempre tiene que ayudarle a Nosotros, de acuerdo a lo que el paciente dice, podemos ir a buscar eso es lo que dice el paciente. Entonces, en este caso, intermitente, te mostró dónde, ¿verdad? Te mostró el oído. Vos ahí podés incluso poner acá, el paciente señala por debajo de la oreja, ¿verdad? Y entonces ya me puede avisar que el problema no es el oído con eso. El paciente señala que es por debajo de la oreja, cuando él te muestra. Él dice que es el oído, pero te muestra que es debajo de la oreja. ¿Está bien? Bueno. Entonces apareció lo que les decía. Intensidad. El dolor es leve, moderado o intenso. Intenso. Desde 1 al 10, ¿cuánto? 9. 9 de 10. Características. Expulsante, terebrante, opresivo, quemante, ¿cómo sienten? Opresivo. Opresivo. Aparición lo que les decía, irradiación. ¿Se va a otro lado o se queda solo ahí? Vamos a decir que irradia hasta el cuello. Irradia al cuello, porque viste que puede ser también a la garganta. Sí, puede ser, por ahí sea un tumor que provoca todo ese. Puede ser también la garganta. Bueno, irradiación. Acompañantes, así es. Acompañantes, aliviantes y agravantes. ¿Está bien? Entonces, ¿está acompañado de fiebre? ¿Sí o no? No. Niega fiebre. ¿Tiene otros síntomas? Sí. Siempre tienen que poner que niega fiebre, mesmo cuando, por ejemplo, se va a persona. Lo ideal es que nosotros tenemos. La medicina parece compleja, pero es más sencilla de lo que nos imaginamos.
siempre es así. Tenemos enfermedad infecciosa, enfermedad inflamatoria no infecciosa, tenemos neoplasias, ¿verdad? ¿Qué más? Y química, digamos. Entonces, si uno dice, niega fiebre, descartamos infecciosa y probablemente inmunológica también, probablemente, no siempre. Porque la inmunológica a veces no produce fiebre, pero a veces sí. Pero si nosotros se niega fiebre, prácticamente estoy diciendo, probablemente no sea algo infeccioso. O por lo menos, probablemente no sea algo infeccioso sistémico. Puede ser infeccioso local. Porque una caries no produce fiebre hasta que no provoca un flemón. Cuando produce un flemón, ahí sí ya hay fiebre porque la púa es mucho más grande. Entonces, digámosle, al decir que niega fiebre, nosotros podemos decir, después, está acompañada de náusea y vómito, podemos decir también, no acompañado de náusea y vómito. Siempre es bueno poner, pero si no querés poner, podés poner niega fiebre o podés poner niega otros síntomas acompañantes. Quiere decir, lo único que siente es dolor. No tiene náusea, no tiene vómito, no tiene escalofrío, no le palpita el corazón, no siente pesado la pierna. O sea, con eso ya englobamos todo también. ¿Sí? En este caso ponemos no niega fiebre y otros síntomas acompañantes. ¿Sí? ¿Con qué mejora? Mejora parcialmente con analgésico y después vuelve, porque es un dolor crónico, pues no desapareció. Si desaparecía ya no iba a ser un dolor crónico, ¿verdad? O también se puede decir, mejora con analgésicos, luego vuelve. Que sí, pasó pero volvió. O tuvo mejoría parcial. Mejoró o mejora mientras consume analgésico. Que se entiende de la misma forma. ¿Sí? ¿Y con qué empeora? Empeora al masticar. ¿Sí? Empeora al masticar. ¿Sí? Razón por la cual consulta conmigo. Entonces, yo le hago todo el examen físico, veo si tiene rigidez de nuca, todas esas cosas, porque ¿qué puede ser que haya dolor? Le miro el oído porque yo estoy buscando una otitis aguda o que estoy buscando una otitis crónica. Le miro el oído y no encuentro ningún proceso inflamatorio a nivel del oído. ¿Verdad? Y señaló que está acá. Le toco acá, veo que hay contractura muscular, pero no veo nada inflamatorio, no veo nada rojo, mueve bien el cuello, no pasa nada. Le abro la garganta, no encuentra nada de faringe, nada, pero tiene una caries. Todo está normal y lo único que encuentro es que su diente está negro, que tiene una caries y que ahí encuentro un proceso inflamatorio. Entonces mi diagnóstico al final es una caries y le envío al odontólogo. ¿Cómo? Sí, siempre lo pones cuando vos pensás que el paciente está contando la verdad, vos pones, dato del paciente, ¿merece fe o merece relativa fe? Si vos pones que lo que dice el paciente merece fe, quiere decir que vos decís que este paciente dijo es cierto, 100%.
cuando empezaba a evaluarle y hacer la historia, cuando el paciente no podía hablarme, no entendía qué es lo que iba a hacer, era la cosa más sencilla. Porque el paciente no habla, no te responde. Si el paciente no te responde, tenés que ir a preguntarle a la persona con quien le acompañó. Si él fue un médico, entonces datos fueron aportados por médico. Obviamente que ahí no vas a poner merecer en la tía fe, vas a poner lo que el médico te dijo. Si no le quemaba a tu colega, eso no se hace. Entonces, datos aportados por médico acompañante que refiere tal y tal cosa. Datos aportados por el bombero, el enfermero, el paramédico que refiere tal y tal cosa. ¿Verdad? Puede que no te ayude nada, puede ser que no te ayude nada. Pero después te van el examen físico a ver qué es lo que está mal. El paciente puede estar en coma, no te dice nada, le encontraron en la calle y le trajeron. Ese es todo lo que vas a poner acá. Paciente fue encontrado en la calle, tirado, con alteración de la conciencia y le traen acá. ¿Cómo le evalúan? Pupila midriática, ¿sí? Puede estar taquicárdico o no, ¿verdad? Reflejos están disminuidos o tiene una debilidad de un lado. Le hace una tomografía y tiene un derrame cerebral. ¿Sí? O por su debilidad voy a poder decir probable accidente cerebrovascular. ¿Sí? Y no hubo mucho dato en eso, pero vos ya pudiste pensar, porque eso igual ayuda. Todos los datos que ustedes pueden adquirir pueden poner acá. Si es poco el dato, igual se pone eso. Entonces, de repente, vos fuiste el que la encontraste. Normalmente cuando vos estás en el hospital, alguien te trae sí o sí. Vos estás en el hospital y alguien trae. Pero si vos estás, no sé por qué motivo vas a ir a hacer una historia ahí, ¿verdad? Pero vos podés agarrar y decir, encuentro al paciente tirado, sin signos de vida, o sin signos vitales, ¿verdad? No puede responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en coma, o no puede responder porque se lesionó la boca y no pudo articular la palabra, se escribe eso. Le pregunto entonces con señas ciertas cosas y con señas me refiere que le molesta tal lugar, me entiende porque me muestra y me levanta la mano, o si me dice no entiende, mueve la mano pero no responde a lo que yo le pregunto y eso se escribe. Y después yo pongo que encuentro en el examen físico. ¿Se entiende? Doctor, ¿tiene una secuencia que es mejor para seguir si va a preguntar para un familiar o un... La misma secuencia. La misma secuencia. Professor, no primeiro I, ele coloca a intensidade. Sí. Intensidade não, irradiação. O senhor coloca Primero a decías. intensidade. Podemos ter como nosotros seguimos este ou outro? ¿Cuál? Os professores de la prática colocaram o primeiro I. No importa, con tal que vos tengas todos los datos. Si yo pones irradiación, no importa, puedes poner irradiación acá, intensidad acá. Igual va a ser la misma cosa. No importa. Esta es una secuencia para que ustedes sepan y no se pierdan ningún detalle. ¿Se entiende? No importa el lugar, podés preguntarle acá y todas esas cosas. Solo que la secuencia lógica nomás te da eso. Professor, no caso de uma sinusite mesmo, Sí. porque eu tenho Normalmente, la característica de la sinusite es una aparición. Normalmente una persona que le suele chorrear la nariz, que normalmente suele ser alérgica, a veces no, ¿verdad? Pero normalmente sí, le chorrea la nariz, antecedente que le chorrea la nariz, le duele la cabeza, a veces suele ser un lado, el otro, ¿verdad? Que normalmente aparece sin un estímulo específico, a veces suele ser más de noche, pero no importa, puede ser también de día o de tarde, no importa tanto. No suele ser un dolor tan intenso, suele ser más un dolor moderado, a veces intenso, probablemente sea migrañosa y te digo que no es sinusite. dá a impressão que dói o ouvido e o dente. Probablemente vos sea migrañosa y no sea una sinusitis lo que está diagnosticado. Bueno, pero continuamos, vamos a creer que Quer tenemos apostar? Vamos apostar? 100 mil guaranis. 200.000 guaraníes. Que eu tenho sinusite, não Que pero que é? tenés migraña. Não, sinusite. Pero que también tenés migraña. Não,
normal. Mas tem gente que tem sinusite e sente dor aqui, tem gente que tem sinusite e sente dor na nuca. Está mal hecho bien. No hace falta presionar lo que acompañado su sinusite. Secundário. A afetação maior é do centro, né? Normalmente es un dolor de cabeza que duele toda la cabeza normalmente, cuando duele la cabeza. O puede doler solo la parte de los senos, puede doler solo esta parte, o puede doler solo un lado, o dependiendo de dónde está el moco. Puede doler en esta región. Bueno, entonces, la característica de la sinusitis es un dolor que puede ser un dolor moderado, intenso, ¿verdad? Que de repente, si se toma medicación mejora un poco, pero no pasa porque está el proceso inflamatorio, entonces vuelve. Normalmente cuando hace frío o hay cambios de clima es donde más se siente. Entonces, aparición súbita, a veces suele ser crónica y progresiva, es un dolor opresivo, ¿verdad? Entonces, está localizado en la cabeza o, después vamos a hablar de esa parte, digámosle, o no se dice irradiado, o puede manifestarse dolor a la palpación a nivel de los senos. ¿Sí? Entonces, cuando se le palpa, le duele. Se le toca un poco y ya le duele. Esa es su característica. Aparición, localización, intensidad, característica. Su característica suele ser opresiva. Su intensidad de decimos. Y empeora al agachar la cabeza. Puede estar acompañado de fiebre. Cuando una persona con sinusitis tiene fiebre, ¿qué tiene que ir a buscar? Hay que ver si tiene rigidez de nuca por un síndrome meninge, porque la sinusitis es una causa de meningitis. Y si tiene fiebre, y si hay fiebre, aparte, no solo eso, puede producir una acción cerebral también. Se tem uma cara de excesso. Não tem cara, não é seu perigo. Entonces, eso hay que, cuando tiene fiebre, normalmente la sinusitis no siempre produce fiebre. Cuando produce fiebre hay que ver si no hay una rigidez nuca. Y si el paciente tiene fiebre y antecedentes de sinusitis y alteración del sensorio, hay que empezar una acción cerebral. Alguém se tá podre ainda. Nossa, a senhora tive febre 2 noites, professor. Aham. Bueno, entonces eso, ese es en cuanto a eso. Graduou a sua sensação. Foi só sensação febril. Eu não graduei a febre, mas eu sabia que eu estava com febre. Tá bom. Eu acredito. Até o meu neném estava dormindo de fralda e eu de coberta, justo coberta. Bueno, entendieron entonces la evaluación del dolor, ¿sí? De la semiología del dolor, ¿sí? Y después con eso nos vamos a ir a buscar dónde hay el daño, ¿sí? El dolor es algo que genera. Y todo se puede, solo que yo para evaluar bien el dolor necesito, cuando yo voy localizando las cosas, necesito ver las particularidades de esas enfermedades para que me ayude más. ¿Se entiende? Porque hay ciertas, por ejemplo, es diferente, la migraña, vos tocas y no duele, solo, realmente duele todo a veces, con lo que tiene migraña no tocar y duele todo. Sin embargo, la sinusitis duele ciertos puntos específicos. Y eso no está haciendo Alicia, pero se sabe que se tiene que hacer cuando vos pensás en una sinusitis. Entonces, si vos estás haciendo todo eso y te orienta a que es una sinusitis, en el examen físico vos vas a poner, se palpa senos maxilares superiores y presenta dolor a la palpación. Pero eso se pone en el examen físico. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda para yo después irme a buscar. Por eso que yo no puedo irme a hacer el examen físico y después hacer la historia, porque está mal. Professor, que nem eu falei que a dor encadia, né? Porque eu tenho, quando está muito atacado, eu tenho sensação de dor no ouvido e no maxilar aqui na parte de cima. Solo cuando te Está atacado, te chorrea la nariz, en ese momento. Assim, só se eu fizer força para sair. Mas não fica pingando que ninguém tem jeito de falar Y inclusive. tener tu tomografía de senos para Eu já nacer. fiz uma vez, faz tempo. Tener ahí Tinha só de um lado. Teve mucho poco. pouco. Por eso es muy
5 minutos. ¿Sí? Essa última frase. Mejora con analgésico, mejora levemente con analgésico. E aqui, após. Empeora con los esfuerzos. Ah, melhor que Eu já somatizei, professor, já estou com dor na cabeça. Já tomei medicamento. Chama. 5 minutos, 5 minutos. Ah, pode começar, todo mundo viu. No, 5 minutos de yo, ya pasamos por día. Ele falou assim, ó, se é fruta, você me fala. Eu queria agora fazer um almoço. Você não sai, não? Bueno, continuamos. Professor, vai passar esse material para nós? Claro, siempre, toda la vida. No pendrive? Sí, Graças. de todos modos, está toda la energía. Pero le voy a pasar el radio. Sim, já agradeço. Bueno, ya mismo también clase de fiebre conmigo, así que ya también ya sabe. Entonces también ya tiene ciertos conceptos. Entonces ya saben que la fiebre es una elevación regular de la temperatura corporal promedio normal del adulto sano. Normalmente se habla de 37.5 para arriba, ¿verdad? Tiene una variación fisiológica, ¿verdad? La temperatura corporal. Normalmente uno puede tener a la mañana 37.2 y a la tarde puede tener 37.7 y no llegar a ser fiebre. ¿Sí? Normalmente a la noche, durante la tarde, finalizando el día, uno ya realizó muchas actividades, entonces el organismo está más activo y uno sabe que para la temperatura necesita el metabolismo para poder levantar. Entonces, ahí se entiende que a la hora de la mañana uno esté con una temperatura un poco más baja que a la hora de la tarde. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a la mañana yo ya tengo una temperatura muy alta, prácticamente el paciente tenga una fiebre por más que no sea tanto. ¿Sí? Y que a la tarde de repente se puede esperar que la temperatura esté un poquito elevada y no llegue a ser todavía una fiebre. ¿Sí? Normalmente los añosos, los que tienen insuficiencia cardíaca o estén en estado de shock, puede no manifestarse una fiebre cuando tiene un cuadro infeccioso o cosas así. En ellos no se manifiesta tanto como en las personas más jóvenes, digamos. ¿Sí? Entonces, en este tipo de personas hay que corroborar que en ellos prácticamente la temperatura puede ser un poquito más bajo, igual ya hacer una manifestación de una fiebre. ¿Sí?
A veces ellos hacen unos chuchos y eso ya es un equivalente a fiebre. Escalofrío. ¿Tenemos algo por decir? Ah. Sí, el recién nacido también puede tener eso, pero normalmente el recién nacido después desarrolla fiebre. Pero los recién nacidos también por su inmunidad de repente pueden no estar bien. Entonces a veces la fiebre es un poquito complejo. Entonces ya sabemos que tenemos la termorregulación, la temperatura corporal central. Yo ya le pregunté ya de dónde se consigue la temperatura central. ¿Dónde se mide la temperatura? Acá yo le puse ya. No sé por qué le puse, porque este no era para poner. En la aurícula derecha está la temperatura. Pero yo les comenté ya cuando digo fisiopato. No. Bueno, hay una forma de medir la temperatura central, pero no se miden normalmente. Prácticamente estos son los pacientes que están internados en terapia y tienen un catéter que llega hasta el corazón, son los que miden. ¿Y dónde es lo que se mide la temperatura central? En la aurícula derecha. ¿Por qué yo no voy a medir en todos los pacientes? Porque quiero saber muy preciso, porque no le voy a meter una aguja en el corazón que le puedo llegar a hacer una endocarditis, incluso o poder perforar una arteria, poder hacer producir una neumotórax. Sí, yo puedo poner la axila, puedo poner la boca o puedo poner el recto para saber la temperatura. Entonces la temperatura central es de 37 y tiene una oscilación de más y menos 0.5. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener 36.4 o puedo tener 37.6 y no ser todavía una fiebre, teniendo la variación fisiológica de la mañana con la tardecita, ¿sí? La tarde ya para la noche. Quando hablamos agora de fiebre, já se exclui febrícula ou febrícula? Normalmente se habla febrícula, eso es un término muy médico, vulgar, digamos, pero se puede encontrar también en cierta literatura. Normalmente de fiebre no tiene fiebre. Nosotros normalmente hablamos de febrícula porque cuando de repente la temperatura está 37.5. ¿Sí? ¿Y por qué decimos febrícula? Porque de repente a veces optamos por no tratar y esperar por esa variación fisiológica, ¿verdad? Pero sí ya tenemos que tratar cuando pasa los 37.5 y cuando alcanza 38 con mucho más razón. ¿Se entiende? Por eso se usa ese término de febrícula. Se habla de febrícula cuando alcanza el 37.5, pero pasa el 37.5 y se habla de fiebre. O sea, pues prácticamente lo que nos habla es que tenemos que estar atentos a que probablemente va a ser una fiebre. Y si un paciente que ya hizo fiebre y está con febrícula, probablemente va a seguir haciendo fiebre. Es solo por eso. ¿Me entiendes? Pero si vamos a hablar de febrícula, tenemos que hablar solo cuando alcanza el 37.5. Pasa el 37.5 y ya tenemos que hablar de fiebre. ¿Sí? ¿Laurita? ¿Estamos? Bueno, el ritmo circadiano normalmente suele ser 36 al amanecer y 37.5 al caer la tarde. Tiene una variación. Entonces, puede ser que varíe la ingesta de alimentos porque aumenta el metabolismo cuando está ingiriendo pues, toda mi circulación, incluso la parte del estómago comienza en la ovulación y eso es normal. O sea que por eso hay incluso un método para controlar la temperatura en la mujer que en el momento de ovulación para ver si está en su etapa más fértil. Por ese motivo la ovulación también produce aumento de la temperatura. El ejercicio físico violento, uno si se va a hacer actividad física y después se toma la temperatura, también va a tener aumento de la temperatura y no quiere decir que tenga fiebre, sino que porque aumenta la temperatura, porque el cuerpo comienza a trabajar más y ocurre una vasodilatación y ocurre una sudoración para despejar ese calor que se produjo interiormente. Entonces va a haber un aumento de la temperatura, pero eso es fisiológico. Si uno está en un lugar muy caliente, obviamente que mi temperatura se va a tratar de igualar al del medio ambiente, ¿verdad? Mi organismo cuando es demasiado tiene que sudar, porque si no sudo y tarda mucho y sube demasiado, vamos a traer hipertermia, ¿de acuerdo? O si estamos en un lugar muy refrigerado, también nuestra temperatura va a descender, ¿sí? Se habla de hipotermia cuando la temperatura es menor de 35 grados, ¿sí? La hipotermia puede ser accidental, que quiere decir que tengamos una exposición a temperaturas ambientales bajas, o podemos tener
factores inmunológicos que aumenten la temperatura y mi cuerpo se está agotando. Eso quiere decir que en una sepsis tenga hipotermia. La hipotermia en la sepsis grave es una enfermedad mortalísima. Doutor, eu Fala. tenho uma amiga que a filha dela é hipotérmica, mas ela não tem mais nada. Só tem hipotermia. Hay que ver el hipotálamo cómo está. ¿Se acuerdan que el hipotálamo era el centro de la regulación de la temperatura? Mas ela fez todos os exames possíveis e imagináveis, não deu nada. Só que ela nunca consegue chegar a 37. E não tem febre, nunca. Pero 37 no pasa nada. Pues si tiene Não, mas 37, não ahí, chega. menor de 35 recién es hipotermia. Sim, Y ella tiene menor de 35. sim. E ela nunca teve febre. Falaram, ela teve uma febrezinha. Não tem porque não chega nem a 37. Primera vez que escucho eso. Estranho, né? Primera vez que escucho eso. Podía. A mãe dela ficava acordada à noite colocando meia dela, ficava com medo dela morrer. Nossa, tudo bem? É, porque. Sí, porque pues hipotermia es. É, Wow. Eso sí es extraño. é bem medonho. Primera vez que escucho eso. Nunca ni leí eso. Y en el mixedema, ¿verdad? Las drogas como el alcohol pueden producir una hipotermia porque produce una vasodilatación periférica y se pierde todo el calor. Psicofármacos, anestésicos y la marihuana. Entonces, sí. Hipotermia graves que ocorrem nos anestésicos. Chega abaixo de 35? Sí. O sea, para hablar de hipotermia siempre tiene que ser por debajo de Sim, los mas 35. aquela grave e maligna, hipotermia maligna e anestésica. Todas las hipotermias son graves. ¿Qué pasa con la hipotermia de los anestésicos? Que altera el centro de regulación y entonces el centro de regulación no se puede defender hasta que desaparezca la medicación. Y si la medicación dura 6 horas, dura el hipotermia. Por eso siempre es maligna la hipotermia, siempre es mala. La hipotermia y la hipertermia siempre es mala, si no se corrige rápido. Sempre considera a hipotermia velha. O termo em Brasil se chama hipotermia maligna. Essa é a mesma coisa. Se te pone ese nombre para tipo decir que hay una causa que le puede matar, nada. Pero la hipotermia siempre es maligna, nunca es benigna, no existe una hipotermia benigna. Por ese motivo, para dar un resalte más de que hay que prestar más atención. Y bueno, y la hipertermia, que es el otro extremo. Normalmente se habla de hipertermia cuando la temperatura esté mayor de 41, ¿verdad? En este caso pone 41.5. ¿Qué pasa en esto? Cuando hay hipertermia, ya sabemos, nuestro sistema de regulación ya falla y tenemos que sí o sí tratar de forma medicamentosa. Entonces, hay una producción excesiva de calor, ejercicio prolongado e intenso puede llegar a producir eso, reacciones adversas a neurolépticos y anestésicos y tirotoxicosis, que es decir, un hipertiroidismo extremo puede producir, por producción excesiva de calor, una hipertermia. Por eso que cuando uno hace actividad física y lo suele hacer de tal intensidad, no hay que aumentar de golpe la intensidad de la actividad física. Si vos estás corriendo 1 kilómetro y hace un año correr 1 kilómetro, no vaya a venir a correr 2 kilómetros ahora. Porque aparte de poder producir riesgo de hipertermia, también tu otro sistema, tu músculo, tu articulaciones, están capacitados. Entonces, de a poco tiene que ir aumentando el ritmo. Uno quiere demasiado llegar a ciertos límites y se pone el límite muy rápido. Y esos cambios bruscos para el organismo no es bueno. Uno de esos es la hipertermia que puede producir cuando se excede en eso. La hipertoxicosis también produce hipertermia. Puede ocurrir hipertermia por disminución de la disparación del calor, que quiere decir que uno no suda y no pierde ese calor y mantiene todo, ¿sí? Cuando la temperatura y la humedad ambiental está elevada, a lo que se llama golpe de calor. Normalmente en época de que hace mucho calor la gente sale afuera, ¿verdad? Y hay más de 30 grados y se queda mucho tiempo, entonces el sistema termonuclear se altera, no puede más regular eso y entonces mantiene esa temperatura y el organismo no puede incluso ni sudar ni nada. A eso se llama golpe de calor, donde se le tiene que poner manta fría, por hidratar, hacer que orine, porque si no el organismo puede deteriorarse.
central. Normalmente eso que ya me está contando de la hipotermia o la hipertermia, que suele tener algo muy raro, nunca escuché nada. Pero el centro regulador puede dañarse por un traumatismo a nivel del hipotálamo, por una hemorragia, por un tumor. Por eso a una persona con tumor puede hacer una hipertermia. Entonces cuando una persona tiene hipertermia hay que ver si no tuvo un derrame cerebral, si no tuvo un traumatismo o si no tiene un tumor a ese nivel. ¿Sí? Y hacer el diagnóstico de hipertermia es potencialmente mortal. Los antipiréticos convencionales no son útiles, los antipioras y todas esas cosas no hacen ningún efecto. O sea, tiene que ser un medicamento que actúe a nivel central. ¿Sí? Estos son medicamentos que actúan a nivel periférico, de la prostaglandina y todas esas cosas. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica, hay que evaluar si la piel está caliente y si está seca. Porque si está caliente, está seca, quiere decir que no está pudiendo liberar calor. ¿Sí? Los patrones de la fiebre normalmente suelen ser muy inespecíficos, no permite diferenciar entre un diagnóstico. Hay algunos patrones que a veces ayudan, ¿verdad? Tipo, si uno tiene fiebre nocturna con sudoración, se puede pensar en tuberculosis, se puede pensar en enfermedad de Hawking, ¿verdad? Se puede pensar en alguna tumoración, ¿verdad? Que a veces suele producir fiebre nocturna y sudoración, ¿verdad? Pero no siempre, a veces otras cosas pueden producir también eso, ¿verdad? No existe un patrón que permita descartar una causa no infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga fiebre no siempre es infecciosa. Y no hay forma de uno saber si es o no infeccioso solo por la fiebre. Hay que tener otras cosas más para agarrar y decir que no es un cuadro infeccioso. Normalmente, en la infección aquí en la comunidad hay que ver áreas endémicas. Es decir, nosotros estamos con un brote de paludismo y vos tenés fiebre, entonces lo primero que uno hay que descartar que sea por un paludismo. Es lo que ocurre en nuestra población, por ejemplo. En época de dengue, todo el mundo que tiene fiebre tiene dengue hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Por eso que epidemiológicamente, si vos tenés fiebre, ya se te dice que vos tenés dengue. Uno, ¿para qué? Para que si te vas a hacer un test de dengue, ya no te hagan porque va a gastar muchísimo la población del estado. ¿Verdad? Y otro que está en un lugar donde puedes tomar. Pero eso hay que tener siempre con pinza. Uno puede, cuando tanto era endémica, puede atribuirle a eso, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial siempre. ¿Sí? Y entonces se tiene que evaluar un tratamiento para cada tipo de fiebre. Variaciones máximas por la mañana, invirtiendo el ritmo circadiano, por ejemplo, debe ser miliar. ¿Sí? Que a veces el ritmo circadiano, ¿se acuerdan que normalmente uno si tiene, tenía que tener temperatura más alta a la tarde y a la mañana? Eso ocurre mucho en la PVC miliar. 2 picos febriles en el mismo día se puede ver la enfermedad de Still, endocarditis infecciosa de la válvula derecha, por gonococo y otro tipo de infección. O sea, no recuerdo bien, ya te voy a mentir, ya ahora mismo te voy. No quiero mentir. Enfermedad de Still es una enfermedad, creo que era una enfermedad inmunológica, pero que te iba a decir. La enfermedad de Still es un proceso inflamatorio multisistémico de causa desconocida, caracterizada por episodios diarios de fiebre, transcutáneo, artralgia, artritis y mialgia. En los menores de 15 años el término está en desuso y se prefiere utilizar artritis juvenil idiopática. O sea, una enfermedad inmunológica que se manifiesta con fiebre y produce dolores articulares. Y como no se encontró la causa y estaba muy relacionada al proceso articular, entonces actualmente se le llama artritis juvenil. Sí. Entonces, nosotros podemos tener este tipo de patrón: fiebre intermitente, éctrica o séptica. Normalmente se ve con infecciones bacterianas que producen absceso en la PVC biliar y
también puede ser en el linfoma. ¿Qué quiere decir? Hay fiebre alta, después baja, después sube otra vez. Baja y sube. ¿Qué quiere decir? Hoy tengo fiebre, mañana no tengo fiebre. Hoy tengo fiebre, mañana no tengo fiebre. Eso me habla de un proceso infeccioso o un absceso que está oculto en algún lado. ¿Sí? Entonces tiene fiebre, suda todo y después deja de hacer fiebre. Pero no es en el mismo día. ¿Sí? Son en días sucesivos. Professor, bactérias a gente pensa na bacteremia, né? Sí. Mas o linfoma, qual é a lógica? En el linfoma hay un proceso de destrucción y creación de linfocitos T. Linfocitos T y linfocitos B, depende de qué tipo de linfoma sea. E isso Entonces é a eso hace que aumente y baje la temperatura. Pero no es en el mismo día. Comienzo hoy, subo mi temperatura, hace de efervescencia y al día siguiente vuelvo a tener después de 2 días otra vez. Y es siempre el mismo día. O sea, 2 días, un día hago, 2 días libres, un día hago, 2 días libres. A eso se llama fiebre intermitente éctica o séptica. Para, vuelve, y es siempre esperado. Como que é o negócio dos linfomas, professor? ¿Cómo? Destrução de linfocito? Linfocitos T y linfocitos B son los responsables, en realidad los linfocitos B son los más responsables de los linfomas. Y es un proceso neoplásico, donde hay destrucción y creación de células malignas. Entonces, Doutor, fala mais devagar. Ah, tipo assim, os linfocitos morrem, é isso que o senhor está falando? se destruye, en realidad no hay que morir, se destruye. Eles se Claro, autodestruem. el organismo de destruye tratando de defenderse. Y ellos después, ellos agarran y se crean otra vez porque hay una alteración en el ciclo celular. ¿Se acuerdan el año pasado cuando nosotros no hablamos de tumor? ¿Verdad? El fisiopato conmigo no hablamos. Acuérdense igual. No, entonces, ¿qué pasa? El ciclo celular es lo siguiente. Las células malignas, las células malignas están originadas de células normales que sufrieron una alteración genética y cuando se replican, esa alteración genética le muda a sus hijas. Entonces, esas hijas salen mal y ahí se crean lo que son las células malignas o las células benignas, pero las neoplasias. Sim, El linfoma es una neoplasia. sim. Entonces, las neoplasias malignas se crean rápido, el organismo trata de destruirlas. Se destruye y se crea, se destruye y se crea. Pero hay más construcción que destrucción de células malignas. Hasta que deteriora todo el organismo y lo destruye. En ese proceso de creación y destrucción produce fiebre por aumento del metabolismo. Por su aumento de replicación. ¿Se entiende? Professor, Bueno. no caso esse gráfico, Ah, esse gráfico seria só um exemplo só de Sim. febre intermitente. Sim. Por exemplo, pode ter 3 picos por dia. No, ahí es una combinación de dos. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos 2 días tenemos esto. Normalmente, cuando hablamos de un absceso, tenés fiebre, después desaparece. A no ser que cuando nosotros intervenimos médicamente, eso también varía. Não, mas eu Entrada pergunto de assim, antibiótico. porque no gráfico está de dia, né? Um dia sim, um dia não, um Sí, dia sim, um dia así não. mismo. Aí febre intermitente, mas se eu tiver tipo, 3 picos de febre por dia, tipo, Entonces no es, manhã, à tarde, entonces no es esa. sim, não, Entonces sim, no sim. es esta. Já não é Ya intermitente, no, ya é outro no. nome. Ya es continua. Porque es todos los días. Ah, mas Ya, mesmo fiebre que continua, tenha 3 picos, sí, pero ya es continua porque es todos los días. Ya no, es la intermitente. Intermitente es hoy tengo, mañana no tengo. Hoy tengo, mañana no dia tengo. sim, dia não. E a febre persistente, então? Eso quiere decir que aparece cada 3 o cada 4 días. Especialmente Es una intermitente, es una variación de la intermitente. Así que, O que varia é o espaço. el espacio en días. Mas ele é contínuo, né? Sí, pero ¿qué pasa? Que es esperado que venga cada 3 o cada 4 días, cada 2 o cada... Yo siempre espero eso, el mismo, no cambia el ciclo. ¿Sí? Sí. Yo puedo tener día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Acá tengo fiebre y acá tengo fiebre, 2 días libres. ¿Qué quiere decir? Acá va a estar libre y acá voy a tener otra vez. Siempre sigue el mismo patrón. E é necessário que seja no período por la manhã, por la tarde, ou à noite, é necessário que tenha esse ciclo. A ver, no es que sea muy específico de una hora, pero no puede ser la mañana o tarde, pero prácticamente uno espera cada 2 días, cada 3 días, depende del tipo. Pero no así muy específico. No es O tanto así. organismo não é.
La fiebre sostenida con ascenso de la temperatura, normalmente podemos ver la fiebre tifoidea, ¿sí? Y de repente puede haber picos febriles aislados. Los picos febriles aislados no siempre equivalen a cuadro infeccioso. A veces uno puede tener un pico febril aislado y no está relacionado a ninguna enfermedad, ¿sí? Los picos febriles aislados hay que controlar nada más, ¿sí? Si tuvo fiebre y después desapareció, hay que controlar nada más. Y hay que buscar que no haya sido un cuadro infeccioso o cosas así. ¿Se entiende? Professor, quando eu estou usando um medicamento e ele não está conseguindo segurar a febre, a conduta é associar um outro antitérmico no meio de uma Hacerlo contra... dipirona e puedo colocar um paracetamol no meio e depois dipirona. O sea, yo le estoy dando dipirona y no está mejorando mi fiebre. Bueno, punto 1, cuando no está mejorando mi fiebre, cuando una persona tiene fiebre, lo primero que hay que hacer es saber por qué tiene fiebre. Si no, uno le va a dar el antipirético y si es un cuadro infeccioso, mientras el antipirético funcione y el organismo esté bien, va a bajar la temperatura. Si uno entra en un cuadro con un shock séptico, va a estar hipotérmico y no solucionar el problema y va a morir la persona. O sea, bajar la temperatura es solo para que no llegue a dañar órganos. ¿Sí? Porque la temperatura alta daña órganos, daña el cerebro, daña todos los órganos y produce un sistema oxidativo muy aumentado. Entonces, si yo le doy antitérmico, tengo que también estar sospechando la causa del por qué. Si yo le estoy dando un antitérmico y yo estoy tratando algo, tengo que ver si es un árbol infeccioso, si le di un buen antibiótico. ¿Sí? Si no le di un buen antibiótico, tengo que mejorar mi antibiótico. Si continúa con fiebre y el antibiótico está bien, yo creo que va a mejorar, o no sé cuál le pasa, yo puedo agregarle otro antibiótico. Y puedo agregarle medidas físicas. ¿Qué quiere decir? Manta fría o incluso paño frío o baño con agua fría. O sea, todo lo que haga que se baje la temperatura es bueno. Puedo asociar paracetamol con dipirona, puedo agarrar y hacer baño frío, todo eso puedo hacer. Pero lo más importante para que uno trata la fiebre es saber la causa de la fiebre, si no, vas a deteriorar el organismo de la persona y tal vez llegue a una hipotermia porque muere. Que no es eso lo que queremos. Sin embargo, la fiebre recurrente no es aquella fiebre que tiene su pico, baja y por un periodo deja de tener otra vez y después vuelve otra vez. A eso se llama fiebre recurrente. La intermitente es que sube, baja. La recurrente es que sube, baja y de repente ya no tiene fiebre. Y después, de un tiempo determinado, vuelve a tener. A eso se llama fiebre recurrente. O endromediario. Normalmente eso se ve también en los linfomas de Hodgkin. ¿Sí? Entonces el linfoma puede dar de estas dos formas. ¿Sí? Puede ser intermitente y puede ser recurrente también. ¿Sí? Entonces, nosotros, como le dije, para saber que una persona tiene fiebre es sencillo, es solo colocarle la temperatura. La persona si viene por motivo de consulta, vamos a volver a la parte clínica para que se pueda entender cómo se usa. Motivo de consulta. Si la persona viene y dice, tengo fiebre, ¿qué es la siguiente pregunta? Si fue graduado, ¿cuánto fue la temperatura? Si dijo, no, yo sé, porque la gente dice, vengo por fiebre y nunca se controló. Entonces, ahí yo no pongo fiebre, porque la persona puede ser que nunca tuvo fiebre. Entonces, ahí se pone sensación febril como motivo de consulta. Si graduó, ahí sí puedo poner fiebre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Motivo de consulta, fiebre o sensación febril. Acá yo inicio, paciente con fiebre graduada de tanto, 38. ¿Sí? Entonces con eso yo
confirmo que él tiene fiebre, que vino por fiebre, que le controló su fiebre. ¿Sí? Entonces, esa fiebre fue continua, fue intermitente o fue remitente. Si todo el tiempo estaba teniendo con fiebre, si va y viene la fiebre, o si de repente esa fiebre tiene un periodo, después un periodo no tiene, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Como é o último? Contínuo. Continua, intermitente, remitente. El continuo es, ¿sí? El intermitente es, Isso não foi graduado, professor? Como é que faz? acá dice, no, aunque no, si no es graduado. Daí graduamos a 31. Si no es graduado, lo único que cambia es esto. Paciente con sensación febril. Esto es lo único que cambia. Su sensación febril, vamos a preguntar si es continua, si es intermitente o si es recurrente. ¿Sí? ¿Y hace cuánto tiempo que tiene? Entonces, una fiebre de menos de 15 días es una fiebre aguda. ¿Sí? Una fiebre mayor de 30 días es una fiebre crónica. Doutor, febre, sensação febril, Después cuando tenemos los cuadros infecciosos te va a dar por qué. Porque en los cuadros infecciosos se habla de síndrome febril prolongado y todas esas cosas. Mas se ele tiver 20 dias, eu coloco agudo. Y para mí ya un subagudo ya es. Profe, e quando for lá remitente, como é as lográficas? No remitente. Los remitentes, tengo baja y hay un periodo donde no tengo fiebre. Y después vuelvo a tener y hay un periodo que no tiene fiebre. doutor, a febre, sensação febril, costuma ser um motivo de consulta ou Sim, é mais um signo Su simples? consumo A pessoa liga para Sim. saber porque tem febre. Sí, consumo, es un motivo de consulta. Professor, recorrente e remitente é a mesma coisa? Sí, Ah, tá. bueno, entonces, pero acá en la historia yo pongo una fiebre con fiebre de 3 días de evolución. ¿Sí? De 3 días de evolución. Y ahí uno le pregunta, ¿qué cosa le puede preguntar más cuando uno tiene fiebre? Todavía no le voy a preguntar eso. Síntomas acompañantes. No caso que o senhor está escrevendo foi qual? Síntomas acompañantes. Después de síntomas acompañantes le voy a preguntar. ¿Qué más le podemos preguntar a una persona que tiene fiebre? ¿Cómo? Ese también vamos a preguntar de síntomas acompañantes. Dolor, vómito. Os horários. ¿Cómo le vas a preguntar? Sí. Entonces, en horario. Entonces, 3 días de evolución sin predominio de horario. De horario. En cualquier momento. ¿Sí? E já pergunta se tomou medicamento, se baixou a febre, a hora ou não? Bueno, lo que voy a preguntar. No tuvo predominio de horario. Se piora ou melhora. Estuvo medicado con paracetamol. Medicado con paracetamol. ¿Qué van a preguntar más? Se a febre Se piora ou melhora piorou ou alguma coisa. melhorou? Cuando digo medicado con paracetamol, ¿qué es una cosa del medicamento? Yo tengo que preguntar. Se melhorou. ¿Cuánto él tomó? ¿Por qué? Porque puede estar asociado a otra enfermedad o su misma medicación le puede producir una hepatitis, por ejemplo. Entonces yo ya tengo que ver también daño o mejoría. Entonces antes de eso, medicado con paracetamol, ¿cuánto? 500 miligramos cada 4 horas. ¿Está bueno, bien eso sí o no? E por quantos dias?
tóxica, pero no podemos decir que tiene una hepatitis, porque para que tenga una enfermedad hepática tienen que tener alteración de la transaminasa o tienen que tener aumento del hígado. Mas ele está numa dose acima do... Encima que, así mismo, para eso yo tengo que tener, aparte de ictericia y otras cosas más, vamos a pensar en eso. Entonces, y después, como digo, si mejoró, empeoró, ¿verdad? Sin mejoría o con mejoría parcial. Sin mejoría o con mejoría parcial. ¿Qué más le va a preguntar a una persona con fiebre? É que outras medidas ele fez. Se pone paños fríos. Más, sin mejoría parcial y medidas térmicas. O medios físicos. Medios físicos. Con eso se entiende de que se puso un paño frío o se bañó con agua fría. ¿Se fue? Medios físicos. Ele colocou só os 3 tipos. ¿Qué más podemos preguntar en la fiebre? Tem sudoração, também sudoração. Entonces, todo eso ya vimos, fiebre, cómo fue, si fue más de noche, fue de día. Entonces ahí sí toma acompañante. Si tiene dolor y acompañado de odinofagia, dolor de garganta. Y náuseas, no vómitos. Entonces, ¿dónde voy a irme a buscar? Diarreia seria lá. Niega diarrea, niega vómito y diarrea. Está escrito força com rinofagia. Odinofagia. Desde aí tem que saber desde quando também. Se faz os 3 dias ou se faz os dias. Bueno, ahí tenés que hacer la semiología del dolor. ¿Sí? Pero vamos a obviar por hoy la semiología del dolor de la odinofagia. ¿Verdad? Porque Empezou a ser 5 vamos, también hay que hacer la semiología del dolor para poder saber de dónde viene el dolor. Pero digámosle que nosotros ya sabemos que el dolor viene de la garganta. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde voy a ir a buscar su causa de fiebre? Entonces, mi diagnóstico, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vai ser um processo. Si yo agarro y abro la boca y veo que está rojo y tiene pus, ¿qué diagnóstico le voy a hacer? ¿Qué diagnóstico voy a hacer? Faringoamigdalitis supurativa. Solo con eso. ¿Necesito hacer algún estudio para hacer ese diagnóstico? No. Ahora, le voy a pedir un estudio y si el paciente luce grave, le voy a pedir un estudio. Si no, ya le trato. Le voy a pedir un estudio y le voy a tratar. Y le voy a hacer que se interne. Si no, no es necesario. Segunda y EPIS. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende entonces? Ya, cómo es la historia cuando una persona... Y cuando uno hace la historia y dice odinofagia, es hablar también de la odinofagia. Ahora, para cortar, nomás nos vamos a hablar todo lo que tenga que hacer la Porque resolución. febre não é apenas um síntoma. Y el dolor también es un síntoma. Mas não é, ela não é dela que deriva, né? Y no, la fiebre es una alteración sistémica. Por isso que dentro desse motivo de consulta, nós temos que abrir um pouco mais. Claro, así mismo. Por eso que se puede síntomas acompañantes. Y cuando te dice que le acompaña, ese te puede abrir el paraguas. Si te dice fiebre y tiene diarrea, no tiene dolor, no, si tiene diarrea. O te dice, tiene dolor abdominal periumbilical más diarrea. Entonces tu paciente está teniendo una ¿con fiebre? ¿Con fiebre? ¿Qué tiene? Una enteritis. Y si te dice, le duele la boca del estómago, y ahí es una gastroenteritis. Nunca mais, ó. Não esqueço mais. ¿Se entiende? O paciente olha para nós. Bueno, entonces, vamos a ver.
la semiología de la fiebre, cómo se interroga la fiebre. Entonces, todos estos hay que pensar cuando una persona tiene fiebre. Si tiene un cuadro infeccioso, hay que ver las emergencias médicas que produce una endocarditis, una meningitis, ¿sí? Esas cosas son una emergencia. El cuadro infeccioso siempre tiene que ser tratado, ¿sí? Uma febre endógena seria o quê? En la tirotoxicosis. La inflamatoria en el lupus, ¿sí? En un traumatismo que produce un aumento de temperatura solo por un, ¿cómo se llama eso? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puede producir fiebre. Trastorno metabólico como el hipertiroidismo, ¿sí? Trastornos vasculares, las hematopoyéticas cuando hablamos de linfoma, ¿sí? Endocrinos, incluso situaciones genéticas y los tumores que puede ser, porque el tumor mismo produce ciertas hormonas que hacen que estimule el hipotálamo o el tumor hace una replicación muy rápida que aumenta la temperatura. Entonces, cuando uno piensa en un cuadro de fiebre hay que pensar en toda esta posibilidad. Nos transtornos vasculares. Se eu for falar de varizes, por exemplo, a febre é local, ou não considera esse tipo de febre? No, es un aumento de temperatura local, no es fiebre. Fiebre siempre es sistémica. Por eso que nosotros tenemos lugares específicos donde tomar la temperatura. No se toma la temperatura, se le pone así el termómetro por la pierna a ver si se prende nada. Por eso es siempre sistémico. No se enojen conmigo a veces de repente cuando digo cosas que parezcan obvio, ¿verdad? Pero eso no para nosotros poder pensar. Porque a veces uno se enoja. Por eso no se enojen conmigo. Necesito ahora no para que después quede ya grabado eso. Quais são as variações técnicas, por exemplo, uma medição da axila, uma medição anal, qual que é a variação? Graduada não precisa. Escucho, la variación, normalmente el rectal se acerca más a la temperatura corporal central porque es más adentro del cuerpo, digamos. Solo que nadie va a agarrar. Normalmente eso se hace más en criaturas pequeñas. En adultos normalmente eso no se hace. E na auricular? Y el del oído es muy inespecífico porque tiene mucha variación, entonces no es tan específico. ¿Entendés? Entonces, lo que es más fácil y más rápido hacer es la axila, por ese motivo. E esse tem que vermelho não tem. A da testa, é confiável. Eso es algo nuevo. No sé, creo que va a tener la misma cosa que el oído, porque el oído también se hace É o por mesmo factor. aparelho que faz no ouvido. Pero no va a ser igual, ¿por qué? Porque tiene contacto con el hueso y una piel, y acá vos tenés está una arteria grande que pasa ahí, una vena, y está la piel. Acá no tenés una arteria grande que no creo que sea tan de no conozco realmente, todavía no lo vi. Pero no creo que tenga sea así. No creo que funcione como la axila. Então, Es- é por causa da inflamação. Sí, pero esa inflamación, si se hace sistémica, va a producir fiebre. Y ahí ya no es más una varice. Agora, se for uma úlcera, Ahí ya se infecta y va a producir cuadro infeccioso por la úlcera.